Bienvenido a Punto y Coma, quien te saluda es Marco Cáceda. Gracias por estar siempre sintonizado semana en Punto y Coma. De verdad que es un placer entrar a tus hogares, entrar ahí al internet donde usted nos ve. De verdad que estamos bien contentos de todo el trabajo del equipo de producción, de poder traerte testimonios y también temas de actualidad. Tú sabes que Punto y Coma existe para traer testimonios del poder de Jesús. Somos un programa cristiano, pero también no podemos dejar de ver lo que está pasando, ¿verdad?, en nuestro panorama político, en nuestro panorama mundial, acá en casa, en los Estados Unidos y también afuera. Y hoy en día, pues, no es la excepción. Tenemos un amigo de la casa, tenemos un amigo personal mío, de mi familia, que ya ha venido anteriormente a nuestro programa de Punto y Coma. Así que bienvenido, Mariano, una vez más a Punto y Coma. Gracias por Marco, estar acá. Una vez más. Claro que sí. Un placer, Mariano González Solís es conductor de un programa que se llama Polos Opuestos, ¿verdad?, que sale de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Así que acá mucha gente lo escucha, es un analista político, es un pedagogo también, y sale en la 1270 AM, que es una radio muy conocida acá, Radio Luz, ¿verdad? O la Estación del Pueblo. Sí, la Estación del Pueblo. Sí, es Radio Luz igual, es de parte de Radio Luz. Sí. Claro que sí. Así que muchas gracias, Mariano. Siempre Mariano viene acá, nos da una orientación, nos ayuda a entender qué es lo que está pasando en el mundo de la política, en el mundo de la política exterior también. Así que muchas gracias. Cualquier comentario, cualquier pregunta, ahora mismo en el cintillo del televisor está saliendo nuestra web. Estamos ubicables en www.puntoycomareino.com y también sale nuestro número telefónico en el cintillo del televisor. Si nos quieres llamar, quieres hacer preguntas, quieres hacer comentarios, pues llámanos, estamos bienvenidos. Muy bien, Mariano, gracias una vez más por estar acá. Yo quiero mencionar, producción me alcanzó un versículo bíblico que dice en Oseas 4:6, capítulo 4, verso 6, dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio, por haber olvidado la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Esto es fuerte, Mariano. Está en vigencia hoy en día, muy fuerte, por la prueba que está pasando el pueblo de Estados Unidos en este momento. Yo quiero empezar, después de haber leído un verso así, wow, y a mí me duele porque yo amo este país, Mariano, yo sé que tú también lo amas. Sí, agradecidos estamos por ahí. Y estamos agradecidos. No hemos nacido acá, somos hijos adoptados. Somos hijos adoptados, pero amamos este país. Amamos este país y me duele cuando mucha gente lo critica de los beneficios y la bondad de Estados Unidos. Mariano, ¿será que yo el otro día conversaba con unos amigos? Te voy a hacer una pregunta interesante, porque tú eres un hombre cristiano, tú, tu familia. ¿Será que ha empezado el juicio de Dios para esta nación? ¿Será que estamos entrando a una etapa difícil, aún más en el ámbito político, en nuestros gobernantes? Hay una insatisfacción, ya tenemos nuestros dos candidatos a la presidencia, ¿verdad?, de este país, y todavía estamos en un estatus donde no estamos 100% cómodos. Y todo el mundo sabe que nuestro corazón es un corazón conservador, pero aún así no estamos cómodos. Hay situaciones que se han dado en los Estados Unidos terribles, en el gobierno que está terminando, ¿verdad? Hay situaciones buenas, hay que reconocerlo, ¿verdad? Pero hay situaciones que se han dado terribles, y decisiones que ha tomado este gobierno que han sido para nosotros, el pueblo de la fe cristiana, ha sido un golpe duro, te lo digo honestamente. Yo he visto lamentarse a mucha gente por algunas decisiones que han sido muy incómodas, por decir así, como pueblo cristiano, ¿verdad?
¿Cuál es tu opinión? Si yo te preguntara cuál es el estatus bajo este lente, bajo este verso que acabamos de leer, en esta gran nación, porque esta nación indudablemente ha sido una nación por décadas bendecida por Dios. Somos el primer país en el mundo. ¿Cómo es posible que esté sucediendo todo esto y el futuro es un futuro peligroso, por decirlo menos? 240 años, ¿no? Llevamos de libertad en esta nación. Una nación que sin duda ha hecho avanzar la humanidad quizás en 100 años lo que la humanidad hubiera tardado 400 años, es lo que dicen algunos expertos. Así es, así es. Y eso no se puede llamar coincidencia, eso se llama bendición. Bendición. Ahora, Estados Unidos en este momento está recogiendo la cosecha. ¿Qué ha pasado? Durante varias décadas, no quiero caer en el simplismo de una ecuación de unos años atrás, no, durante varias décadas el país se viene alejando de sus principios, de su fundación, principios judíos cristianos. Sí. El país de alguna manera está abrazando la inmoralidad, está abrazando el irrespeto, el país se va alejando de Dios. Y yo creo que eso tiene consecuencias. Las consecuencias es que las instituciones del país se han venido degradando progresivamente, a tal punto que sabemos que hay un alto grado de corrupción política, sabemos que hay favoritismo político, que hay intereses económicos por encima del pueblo de Estados Unidos. Y por supuesto a eso hay que sumarle toda la ética que ha sido enterrada en el país. Ahora, claro, estamos históricamente frente a dos candidatos presidenciales con el mayor rechazo del pueblo de Estados Unidos. Algo nunca visto. Nunca visto. Y no han comenzado a gobernar ninguno de los dos. Imagínate cuando alguno de ellos, la señora o el señor, tengan 2 años de mandato. ¿Qué vamos a tener? A un presidente que el 70, el 60% del país no lo quiere. ¿Cómo se puede gobernar una nación si la nación siente que tú no eres digno de su gobernanza? No han entrado a la Casa Blanca y ya tienen rechazo. No han firmado la primera ley, Marco. La primera ley. Y por lo general muchas veces los gobiernos cuando entran tienen que tomar medidas antipopulares, porque tienen que reorganizar la casa, claro, y proyectar lo que va a ser su gestión de gobierno. Y esas medidas a nadie les agrada. Y eso lamentablemente, lo que tú acabas de decir nomás, nos avisora un futuro bien extraño, Mariano, algo nunca visto en la política norteamericana. Por otro lado, el partido de Abraham Lincoln, el partido de Martin Luther King, me refiero al partido republicano. Así es. Un partido que está fracturado y que quizás mucha gente diga que puede llegar a la derrota más contundente de su fundación. Es decir, ¿qué va a ocurrir? ¿Dónde están los principios conservadores? Quizás me voy a ir al lado positivo, a lo mejor Dios ha permitido que esto ocurra para que de alguna manera los conservadores hagamos un llamado después de estas elecciones a que tengamos que establecer una hoja de ruta de lo que van a ser los principios, rescatar los principios que hicieron esta nación. ¿Tú crees eso? Sí, es mi fundamento actualmente. ¿Tú crees que Dios pueda permitir esta atmósfera para ver un quiebre y un recomenzar de nuevo? Exactamente, es mi visión y es lo que vengo sosteniendo, que vamos a tener una reunificación entre los sectores conservadores del país y vamos de allí a hacer un relanzamiento. Ok, eso es a futuro, pero ¿por qué no analizamos con el televidente por qué llegamos a este punto? ¿Por qué llegamos a este punto? Es una pregunta simple. ¿Y por qué ahora esa torre que supuestamente se había levantado tan grande y tan fuerte y habíamos convocado gente, digamos, que no era ni siquiera republicana, un poder de convocatoria extraordinario, por qué ahora se ve caer estrepitosamente? Porque hay enfado, hay frustración, la gente está desmotivada. Es decir, el americano parece que ha sentido, el norteamericano, el estadounidense, ha perdido el orgullo que siente por su país. Ya estamos entregados a la derrota. Y yo creo que eso hay que rescatarlo. Ya el país ha vivido esa situación en los años 70. El país llegó un momento en aquella época, siendo punto de referencia histórica, que creía que la Unión Soviética había desplazado a esta nación y que ya no podíamos hacer más nada. Y fue todo lo contrario. El país fue en un momento que se levantó y demostró que podía seguir liderando el mundo. Yo creo que es eso. El país quizás tiene que afrontar una crisis, hay un enfado general
los empleos no dan lo suficiente actualmente para cubrir las necesidades, los salarios están por el piso, las empresas norteamericanas se han ido de Estados Unidos y la desesperanza es lo que está embargando al pueblo, a tal punto que vemos familias enteras alcoholizadas, la heroína se ha convertido en una epidemia en la nación y no se ve una perspectiva que tú digas, sí, a mediano plazo se ve una luz, que el país va a volver a encaminarse a lo que es esta gran nación. Y entonces esa frustración se está viendo en las votaciones. Tuvimos la oportunidad de elegir otro candidato. Hay 4 candidatos en esta contienda con oportunidad. Sabemos que están los 2 candidatos principales. Está el señor Trump y está la señora Clinton. Claro. Está por el lado del Partido Libertario con plataforma del Partido Republicano, el libertario que lo representa el señor Johnson, es gobernador de Nuevo México. Y está la señora Stein por el lado del Partido Verde, que es un partido aún más progresista, más liberal que el Partido Demócrata. Es decir, hay opciones, pero esas plataformas aún están lejos de poder de alguna manera eclipsar a los 2 candidatos principales. Pero yo me refiero, digamos, el partido pudo haber elegido otro candidato. Fue la decisión del pueblo republicano. Yo entiendo... Hubieron líderes, digamos, importantes que no estuvieron en la reunión. Y líderes que representaron la diversidad de los Estados Unidos. Allí vimos personas afrodescendientes, yo creo que hubo un quiebre ahí, ¿verdad? Y vimos hispanos en esta Exacto, contienda. pero yo creo que hubo un quiebre ahí. ¿Tú crees que el lenguaje en contra de los inmigrantes ha sido el detonante de todo esto? Porque la gente, vuelvo al principio, la gente está enfadada porque no tiene trabajo. El que tiene trabajo tiene apenas 29 horas. El que tiene 29 horas, el salario está entre 7 a 9 dólares la hora. Es decir, hay frustración, la gente no puede llevar el pan, la comida y resguardar el techo. Y de alguna manera quisieron a alguien que no representara el actual poder establecido, como se le llama el establishment, aquí en Estados Unidos. Y eso fue lo que ocurrió. La gente no quería ver los mismos apellidos, las mismas caras de los políticos tradicionales, el incumbente, como llaman aquí el estadounidense. Quiso ver algún candidato que de alguna manera canalizara la frustración y eso fue lo que ocurrió. El Partido Demócrata llegó a pasar en un momento determinado con Sanders. Sanders ganó en 14 estados. Y en otros estados sabemos que hubo una diferencia de votación mínima y en otros de forma dudosa ganó la señora Clinton. Ok, vamos a hablar un poquito de los demócratas. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay una división tan fuerte? Hay una decepción de la gente que apoyó y apoya hasta el día de hoy al señor Sanders. Y eso ha creado una ruptura que es más que evidente. Se ve hasta de lejos esa ruptura, ¿verdad? Hay una falta de unidad en el Partido Demócrata. ¿Qué crees que ocasionó eso? ¿Tan fuerte fue el mensaje de Sanders que caló tan profundo en los jóvenes? Porque tiene mucha juventud. No solamente caló en los jóvenes. Sanders caló en las personas blancas de tercera edad y Sanders caló en el voto hispano. Hillary Clinton se sostuvo, fue gracias al voto afro principalmente en esas elecciones y la mujer de mediana edad. Pero lo que estamos hablando, que el hispano y el anglo de tercera edad apoyaron masivamente a Sanders, porque no representaba el status quo de la política de Estados Unidos. Un hombre que dijo, vamos a sacar la banca, vamos a sacar a Wall Street, el país se nos está yendo de las manos, el país está en una grave situación, es decir, y los salarios no están dando. Y eso, lógicamente, canalizó el enfado. El mensaje de Sanders era ir contra los gigantes. Sí, era un mensaje radical. Y a mí me sorprendió porque él nunca negó su filosofía política. Él se autodenominó socialista. Sí, ¿Y quién iba a pensar que en Estados Unidos alguien con un lenguaje de socialismo podría de alguna manera atraer a votantes? Los jóvenes en masa apoyaron a Bernie Sanders. Y ahora vemos que los jóvenes de alguna forma están desmotivados dentro del Partido Demócrata a que tienen que darle el voto a una candidata que sabemos por los correos electrónicos que ha destapado Wikileaks que el Comité Nacional Demócrata hizo cualquier cantidad de irregularidades para que ella lograra la nominación. Así es, así es. Ha habido una campaña previa interna en contra de Sanders y a favor de... Eso nos demuestra que las instituciones de Estados Unidos, entre ellos los 2 partidos principales, tienen un problema de descomposición interna. Hemos perdido un poco la ética en algunos aspectos. Bueno, recuérdate que el presidente entra eliminando la ley del matrimonio, el presidente da su visto bueno
al matrimonio de personas del mismo sexo. El presidente otorga grandes cantidades, millones de dólares a una organización pro aborto, que a su vez esa organización vende los órganos de los bebés abortados. Y así, y el presidente ha llegado a decir inclusive, sí, hay que legalizar la marihuana y próximamente la heroína, la cocaína, etc. Entonces yo creo que esos valores han sido atacados constantemente. Y la familia, al contrario, la familia no la han reforzado, no la han cuidado, la han atacado en todos los aspectos de la familia. Entonces, comenzando por las propias escuelas, que lo están convirtiendo hoy en día en un foco de información para la desviación social. Wow, es terrible lo que está pasando. ¿Cómo ves el futuro de los Estados Unidos, Mariano? Sinceramente, si tuvieras que hacer un análisis hoy, con el panorama que tenemos de incertidumbre, porque no podemos definir, pero vamos a usar un poco nuestra imaginación. Vamos a suponer que uno de los dos partidos va a tener que ganar, ¿verdad? Vamos a suponer, ¿serían años peores que nos esperan? Desde la perspectiva cristiana, en ética, en valores, ¿va a haber más quiebre de lo que ha habido? ¿Va a haber más desgaste de lo que ha habido? ¿Cómo ves tú el panorama, incluso en el aspecto económico? Okay. De acuerdo a tu experiencia. El país tiene una capacidad impresionante de resurgir. Sí, yo no dudo del emprendimiento, el valor y la fe del pueblo de Estados Unidos. El pueblo de Estados Unidos ha pasado circunstancias peores. Pasó una gran depresión, pasó la guerra civil, pasó la Guerra Fría, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam, etc. Y el país ha resurgido como el ave fénix. Claro que sí. Estados Unidos tiene la capacidad, tiene emprendimiento y tiene la bendición de Dios para volver a liderar el mundo libre. Ahora, el panorama actual es preocupante. Estamos endeudados más allá de nuestra economía. Nosotros juntamos toda nuestra economía y estamos negativos actualmente. Es decir, creo que la deuda está cerca de 20 trillones de dólares, mientras que la economía de Estados Unidos, el PIB, el Producto Interno Bruto, está sobre los 19 trillones de dólares. Eso se traduce que en la medida que haya más deuda, hay menos crecimiento económico, hay menos prosperidad. Y para ello, te lo puedo decir, en los últimos 8 años, el promedio de crecimiento económico de Estados Unidos no llega al 1%, lo cual se traduce que hay menos de 270 mil millones de dólares cada año menos en la economía del país. Si nos multiplicamos por 8, por 10, tenemos más de 2 trillones de dólares que han salido de nuestros bolsillos. Que eso se traduce que la gente tiene menos poder adquisitivo para adquirir servicios o para comprar bienes. Entonces nos hemos empobrecido. Hay que afrontar esa situación. Tenemos problemas de consumo de droga a niveles récord. La heroína, ya lo están diciendo muchos expertos, se está muriendo más gente por heroína que por armas de fuego. Pero lamentablemente cuando alguien acciona un arma de fuego, lamentablemente de 2 puntos de vista, primero por accionarla, las consecuencias, sabemos que en el caso de la heroína puede ser 10 veces más los fallecimientos, pero parece que a los medios no les importa decir que han fallecido 10 personas por heroína y falleció 1 por armas de fuego. Entonces tenemos un balance allí. Cuando hablamos de ese problema de la droga, eso se desata un sinfín, una cadena muy peligrosa. Familias que pueden estar quebradas económicamente, moralmente, hijos perdidos. Estamos hablando de gente que desde el punto de vista del sentido común lo van a perder, la conciencia, por no llamarlos zombies. ¿Y cómo recuperar todo eso, ese valor humano? La droga es un episodio terrible para un hogar. Es un visitante que no se quiere ir y toma poder y es algo terrible. Y cada día más adictas, ¿no? Así es, así es. No cambie el canal de su televisor. Vamos a hacer una pausa, esto se va a poner muy interesante. Vamos a seguir haciendo un análisis de lo que está pasando en nuestro país y también vamos a hablar un poco del mundo exterior, qué está sucediendo afuera de los Estados Unidos. No cambie su canal y regresamos en Punto y Coma. Estamos de regreso acá en Punto y Coma, gracias a Mariano que está con nosotros. Estamos analizando, de verdad, la droga es un flagelo tremendo para las familias y nos está haciendo mucho daño. Muchos hogares destruidos, un desgaste de esa paternidad, de esa, digamos, sincronización familiar, ¿no? Y una pérdida de valores terrible, Mariano. La droga nos desorienta, nos saca de enfoque. Y esto ha sido cada vez más en todos estos últimos años, ¿verdad? Es correcto.
¿Cómo ves el aspecto político? Yo te hice la pregunta, ¿cómo ves el futuro de los Estados Unidos? Imaginando que la señora Clinton pues sea la ganadora, hipotéticamente, porque todavía nada está dicho, ¿verdad? ¿Cómo serán sus próximos 4 o 8 años? Yo entiendo que continúa la agenda liberal. Lo que inició el presidente Obama debe ser el continuismo de Hillary Clinton. Hillary Clinton va a tener en su poder probablemente elegir 3 magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Si ella logra la reelección, probablemente sean 4 magistrados en la Corte Suprema. Estamos hablando que seguramente esos magistrados van a ser completamente liberales, ultraliberales o progresistas. Lo cual, que a mi entender... Eso va a abrir toda una ventana completa ahí a una campaña. Sí, la primera ventana, la Constitución de Estados Unidos está en peligro. Es lo primero. Y después, por supuesto, sabemos que van a apoyar todo lo que sea ese tipo de ideología. Y esos magistrados pueden estar cada uno aproximadamente 25 años. Pero para que ella logre que esos magistrados tengan su misma ideología, tienen que tener el Senado dominado por su partido político. Claro. Que esa es la posibilidad que cae ahora también en estas elecciones. Los republicanos pueden ser barridos. Y con ello, los demócratas se llevarían el Senado. Y por lo tanto, seguiría adelante esta agenda liberal, ateísta, etc. Ok, ¿cómo estamos en porcentajes a la fecha? Al día de hoy que estamos haciendo la entrevista. Encuestas. Sí, las encuestas. Bueno, los panoramas, Trump había... Yo tengo algunos números, pero yo quiero que tú me los digas mejor, porque quizás tú estás más actualizado que yo. Trump había rebotado después de la convención republicana 6 puntos, parecido sí. a lo que tuvo el presidente Bush, que logró la presidencia. Exacto. Las últimas encuestas no son halagadoras para los republicanos. No. Fox News le da perdiendo Fox News hasta 11 puntos porcentuales. Y en algunas encuestadoras más liberales hasta le dan 17 puntos porcentuales. Hay estados tradicionalmente... Yo creo que están exagerando 17. Vamos a analizar ese punto también. Me acabas de dar un punto que hay que traerlo, porque ponen a Trump como que está barrido, está perdido. Sí, pero sí, yo sí. sigo viendo algo. Yo sigo viendo que los mítines del señor Trump a casa llena. La gente horas y horas haciendo fila para verlo. Exacto. Yo veo que el meeting que dio Donald Trump de cierre de la campaña republicana tuvo más televidentes, pero mucho más televidentes que Hillary Clinton. 1.200.000 personas más vieron a Trump que a Hillary. Y Hillary se le acerca a 1.200.000 y no una ventaja de 4 millones a favor de Trump por los supuestos números de la televisión pública, que allí supuestamente 5 millones de personas vieron a Hillary Clinton por la televisión pública. Es decir, un fenómeno esos datos, ¿no? Algo raro, ¿no? Pero es extraño. Ahora, otro punto. Sabemos que todos los periódicos están en contra de Donald Trump. Donald Trump le queda Eso te iba a decir. Fox News y algo de Wall Street Journal. Del resto, toda la prensa, Trump diga algo positivo, lo convierte en algo negativo. Hay una y no porque lo estoy también. apoyando, sino porque yo creo que tenemos que analizar. Hay que hacer lo un está análisis pasando. justo, ¿no? Yo miré, estuve revisando, investigando y yo vi 52-43. 52% para Clinton, 43% para Trump. 9 puntos, bastante. Pero es bastante. En ventaja ¿Será política real inalcanzable. ¿Será real? Estaba analizando, Marco, mira, hay encuestas que dicen que Trump podría ganar en Pensilvania, Ohio y Michigan, que durante los últimos 30 años han ganado los demócratas. Si Trump gana esos estados, definitivamente tiene muchas posibilidades de agarrar la Casa Blanca. Claro. Ahora, el otro estado que se necesita es Florida, el nuestro. La última elección. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar Barack Obama, Florida? Mitt Romney, en el 2012, la última elección. Barack Obama gana por menos de 1 punto porcentual a Mitt Romney. Casi nada. El 40 y tantos por ciento, 40 y largo, creo que 48% de los hispanos apoyaron a Mitt Romney en la Florida. Y había un candidato libertario que le quitó casi 0.6 puntos porcentuales a Mitt Romney. Es decir, que había un empate técnico entre los dos. Barack Obama en Florida solamente gana en Miami-Dade, Osceola, Orange y en Tampa. Más nada. El resto lo ganó Mitt Romney completamente. Casi que el estado se vestía de rojo. Pero ¿Qué allí crees entonces, que pase ahora? ¿Qué crees que pase ahora vamos al punto del análisis. Ok. Cuando comparamos las primarias republicanas y las primarias demócratas del 2008 con Barack Obama, Donald Trump sacó mucho más votos que Barack Obama en esas primarias. Entonces, si Donald Trump logra ganar la Florida y lo que está pasando en los estados que te nombré, está difícil que Hillary Clinton pueda ganar. Pero tenemos un bombardeo por los medios de forma impresionante. Pero yo sigo viendo, como te dije, los mítines, las reuniones de Donald Trump y la audiencia y todos los periódicos le siguen dando protagonismo. Ok.
Donald Trump, ¿cambió o no cambió su lenguaje, su forma de hablar? ¿Por qué no es más político? ¿Por qué hay cosas que él dice que no debe decir? Hay personas que les agrada el lenguaje de Donald Trump porque dice las cosas directas. El hermano del presidente Obama, Malik Obama, apoya a Donald Trump. Un señor afro, que uno diría automáticamente ir a apoyar a Obama. Y entonces le preguntaron, Malik, ¿por qué usted apoya a Donald Trump? Y dijo, porque dice las cosas del corazón y me gusta el emblema. Hagamos grande América. Y además él dice que el gobierno de su hermano fue un defraude. Bueno, pero él está medio peleado con el hermano. Pero es duro. Cuando un hombre que fue recibido por el presidente de la propia oficina Naval. Pero como sea, es decir, eso te puede indicar algo que sin duda muchos no hemos identificado a veces con las palabras de Trump. Cuando por lo menos ataca directamente la corrupción en Washington y dice las cosas por su nombre. ¿Por qué sigue diciendo Trump que va a levantar un muro? ¿Por qué sigue con el tema del muro? Bueno, a veces yo pienso que Donald Trump continúa la campaña primaria republicana, que atrajo el voto blanco. Es el candidato a la presidencia y todavía sigue hablando del muro. Sigue hablando del muro y sigue hablando de situaciones fuertes aún. Entonces, eso levanta pasiones. Y sobre todo el blanco. Muchos analistas han dicho que estamos en unas elecciones de raza. Así es. El hombre blanco contra todos. Así las han llamado. Porque sabemos que, claro, los demócratas tienen el voto garantizado, el voto afro es demócrata, el voto hispano y el voto de la mujer también. ¿Tú no crees que él está causando una división como nunca antes en los Estados Unidos? Bueno, la división ya viene de atrás. Pero él abrió unos portales increíbles con el lenguaje inusual de un político. Él no es prudente para expresar algo que, si él lo piensa, lo debería decir en la manera... Mira, yo siempre he sabido que un político, y perdonen la expresión, se tiene que tragar sus palabras, porque hay palabras que no se pueden decir. ¿Cierto o no, Mariano? Hay un argot, un mensaje político que siempre dice, y yo estoy no le hagas tantos casos a las palabras del político, sino a los hechos, como él se comporta, ¿no? Ok, y yo estoy recogiendo esto del doctor Alan García del Perú, de mi país. Él dice, un político se tiene... Entonces... Yo no entiendo cómo no puede haber un solo asesor que le diga, señor Trump, despacio. Se lo dicen, Marco. Baje. Se lo dicen. Baje el tono, la manera. Los asesores de Trump vienen de CNN. Gente que sabe manipular los medios. Se lo dice, pero no escucha. Es decir, él inmediatamente es muy apasionado. Y ese es el problema. Cuando atacó recientemente a los padres del joven fallecido en Afganistán, en Irak, de origen musulmán o de origen islámico, que de alguna manera todo el mundo se ofendió porque Donald Trump dijo, ¿por qué la mujer se calla y no habla? Bueno, probablemente a lo mejor sí, el esposo le implementa la ley Sharia, pero en ese momento no importaba. Lo que interesa en ese momento es que era la madre que perdió a su hijo por Estados Unidos en una guerra. Entonces todos se identifican con ella. Y el hombre cayó en una discusión, una controversia contra ese matrimonio. No es relevante. Eso lo hundió a él más. Tiene que atacar a su contracante, su opositor, en este caso Hillary Clinton y Barack Obama. El presidente Obama ataca todos los días a Donald Trump. Todos los días lo ataca. No ha habido presidente de Estados Unidos que esté tan activo en esta campaña electoral como Barack Obama. Eso te iba a decir porque parece que fue un candidato. El tercer candidato, lo he denominado en mi programa. El tercer candidato a la presidencia es Barack Obama. Estaba el presidente recientemente con otro presidente y empezó a decir, Donald Trump no está calificado, Donald Trump es incapaz, Donald Trump no deberían sacarlo del Partido Republicano. Pero, ¿qué está pasando? Bueno, el presidente de Estados Unidos tiene que mandar un mensaje a los republicanos. Bueno, el presidente le da un respaldo tremendo a Hillary, ¿no? Y está preocupado por los republicanos, el presidente. Ahora, si ellos están tan seguros que arrasan, que Hillary Clinton se lleva todo, Barack Obama se lleva todo, ¿por qué están tan preocupados por el vocabulario o el comportamiento de Donald Trump? Al contrario, si ellos dicen que les beneficia, ¿por qué están tan preocupados en mandarle mensajes al Partido Republicano diciendo que Donald Trump no está en capacidad? Bueno, porque quizás es impredecible, no se sabe cómo vaya a responder. ¿Será que hay una ventana que Donald Trump pueda ganar las elecciones? Es posible, claro. Es posible. Con Donald Trump a la cabeza cualquier cosa puede suceder. Marco, Donald Trump está abajo. Escúchame, ya los análisis políticos se han roto. Todos. Yo me he equivocado los análisis políticos. Desde el inicio, y tú eres uno incluso... Sí, impredecible. Decían, esto no va a suceder, sucedió. Esto tampoco sucede, sucedió. Al final, para hacer la historia corta, él los barrió a todos los candidatos, les ganó.
y ahora es el candidato del partido. Nunca nadie se hubiera imaginado eso. No solo el candidato del partido que batió todos los récords. El hombre llegó a marzo y ya había ganado las elecciones internas. Y de alguna forma uno trataba de siempre pronosticar, no, el próximo mes cae, no sacó el 30%, buscábamos algún punto para pensar que Donald Trump no seguía más y todos fallamos. Ahora, un punto importante, te digo que no se sabe Donald Trump ha estado abajo, Donald Trump ha estado abajo y ha remontado. Oh, ¿y cómo? Y Hillary Clinton ha estado arriba y ha caído. Y ha caído. Y eso puede ocurrir. Ahora, Hillary no termina de convencer ni a su propia gente. Es correcto, hay una división, lo que hay vimos una debilidad en ella, en todo lo que ha sucedido, en todo lo que se ha sacado a la mesa, ¿verdad? Hay muchos cuestionamientos todavía. Ella ha hecho una campaña fuerte, Mariano, hay que reconocerlo. Ella ha hecho una campaña bien, bien fuerte, ha trabajado duro. Y Donald Trump también, el señor Trump lo ha hecho duro. O sea, ha sido es una elección, unas campañas como nunca antes. Sí, Hillary ha demostrado voto por voto, convenciendo a la gente, ¿no? Pero aún así, todavía hay un sector grande que no sabe qué hacer. Vamos a hablar un poco quién es Hillary Clinton. Okay. Hillary Clinton tiene varios puntos históricos que debemos saberlo. Es la primera dama de los Estados Unidos que fue sentada frente a un gran jurado por casos de corrupción. Ninguna primera dama del país fue llamada ante un gran jurado para que testificara por corrupción. De este caso, 15 personas de alrededor de los Clinton fueron acusadas de fraude y fueron todas a la cárcel menos los Clinton, siendo presidente. Ellos sencillamente les colocaron una multa de $5,000 del IRS. Posteriormente, cuando Bill Clinton sale de la Casa Blanca, esas personas son indultadas y algunos de ellos fallecieron. ¿Por qué? Porque había un banco llamado el Madison Credit Union, que era de los Clinton, y allí ellos se autofinanciaban todos sus proyectos, incluyendo Whitewater, el famoso caso de corrupción de Hillary Clinton. Y allí, bueno, el banco a la final quebró por manejo dudoso, en la cual el gobierno federal tuvo que rescatarlo con más de $80 millones en los años 80, una cantidad de dinero impresionante. Posteriormente ha habido señalamientos de Hillary Clinton con respecto a la fundación. Como una persona, nos preguntamos a veces, va a ganar $140 millones al año por dar discursos. El mejor cantante pop de Estados Unidos no lo gana. El mejor actor de Estados Unidos no lo gana. El mejor profesional médico de Estados Unidos no lo gana. El mejor deportista de Estados Unidos no lo gana. Y el señor Clinton lo gana en un año por dar discursos. Después vimos que había una relación directa de la Fundación Clinton a través del Departamento de Estado y permisos que fueron otorgados una vez que los discursos se dieron. Pero para el FBI no hubo corrupción. Para el FBI fue sencillamente un descuido lo que ha pasado. Ahora, ¿por qué esto no ha ido más allá? El pueblo norteamericano sabe que Hillary Clinton en un 60, un 65% apoya que ella tenía que haber sido encausada. Y los jóvenes, milenios, hasta un 40% de ellos van más allá y solicitan cárcel para la señora Clinton. Pero ¿cómo llevar a Clinton a sentarse frente a la justicia si de alguna manera habría que interrogar al presidente de los Estados Unidos, quien trabajaron juntos cuando ella fue secretaria de Estado? Eso iba a ser un golpe constitucional al país y eso iba a debilitar aún más la presidencia de Estados Unidos. Y creo que por ese sentido lo dejaron pasar. ¿Tú crees eso? Sí. Muy bien, Mariano, vamos a tocar, yo creo que es suficiente, pero antes de entrar a política exterior, como pueblo cristiano, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debe ser? ¿Cuál es tu opinión? Si yo te pidiera un consejo, Mariano, danos un consejo. Hubo un candidato republicano que dijo en la convención, lo critiqué en su momento, a lo mejor me apresuré en criticarlo, porque dije que en ese momento tenía que unirse al partido. El Partido Republicano tiene un lema desde Abraham Lincoln: a pesar de vientos de guerra civil, tenemos que estar unidos. Y en esa convención, Ted Cruz dijo, voten por su conciencia. Yo en ese momento dije, no, yo creo que hay que unificarse. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Tenemos que liberar la conciencia y cuál es el candidato que nosotros pensamos que representa nuestros valores. En estas elecciones va a ocurrir algo, Marco. Mucha gente va a escribir el candidato que desea.
lo han catalogado como el candidato inscrito. Van a decir probablemente, no sé, escribirán Bernie Sanders, escribirán Ted Cruz, escribirán Marco Rubio o Jeb Bush, cualquiera. Va a ocurrir eso. Otros dicen que va a darse el voto vergüenza. El voto vergüenza es, apoyan a Donald Trump, pero no quieren decirlo abiertamente que votan o lo apoyan, porque sienten vergüenza públicamente de afirmarlo frente a familiares y amigos. Algunos dicen que ese voto puede llegar al 25%. Y, por supuesto, que están las otras opciones, que es lo que creo que me voy a empezar a enfocar a través de mi medio, que es hablar de quién es el Partido Libertario y quién es el Partido Verde de la señora Stein, que puede ser opciones distintas a lo que estamos viendo en este momento. ¿Pero no es muy tardío para ellos? Sí, probablemente, pero podemos dar la campanada. Y el Partido Republicano tiene que volver a buscar los sectores más conservadores y hacer puentes para que de alguna manera toda esa divergencia llegue en un solo planteamiento. Porque ahora, sencillamente, para muchos republicanos han entrado en pánico porque Donald Trump no los representa. Y eso es un punto. Entonces, toda la élite, todo el establishment del Partido Republicano siente que Donald Trump no es su candidato. Sí, hay una percepción increíble sobre eso. Muy bien, vamos a cambiar de tema, Mariano. Hablemos de política exterior. Últimamente hemos tenido muchos atentados que vinieron uno tras otro. E incluso acá mismo, donde estamos ahora mismo grabando, en Orlando, ¿verdad? Después en este lugar. En Francia, en Niza. En Francia, en Bangladesh. Entonces, ¿qué crees tú que está sucediendo en nuestra sociedad? ¿Cómo ISIS ha podido capturar, porque mucha gente joven, ¿verdad? A estos jóvenes, dice que a través de los medios, a través de los medios de internet, etcétera, han podido capturar y estos jóvenes han sido adoctrinados a llegar a ese punto de convertirse como en gente, hombres bomba que le llaman, ¿no? Y destruir gente inocente, matar gente inocente. ¿Qué está sucediendo en esa área, Mariano? Lógicamente hay muchos factores, vamos a tratar de explicar rápidamente. A ver. El Estado Islámico se forma, digamos, como una extensión de Al-Qaeda. Esta es inmediatamente cuando Estados Unidos anuncia el retiro de Irak, estos salen de Afganistán, Al-Qaeda, y se establece en el sur de Siria, para allí reconquistar Irak, porque sabía que Irak era prácticamente un Estado fallido y había la posibilidad de establecerse. Ahora, ¿se establecen en dónde? En el sur de Siria y el norte de Irak. Coincidencia o no, es la zona donde convivían la mayor cantidad de personas cristianas del Oriente Próximo. ¿En ese lugar? En ese lugar. 1,5 millones había en esa zona. ¿Cuánto? 1,5 millones de cristianos. 1,5 millones de cristianos. De cristianos. ¿Exactamente dónde? Entre el sur de Siria y el norte de Irak. Digamos, y en el norte de Mosul a Alepo. De Irak. Inclusive sitios donde se hablaba arameo. ¿Donde se hablaba arameo? Dios mío. Y ahí se concentraron. Ahí se concentró. ¿Qué ha ocurrido? No hay cristianos. Toditos decapitados y todos. Cada 5 minutos asesinan a uno. Cada 5 minutos a uno. Asesinan a un cristiano del Estado Islámico. Ok, vamos a hacer una pausa. No cambie el canal de su televisor. Estamos analizando ahora la política exterior y regresamos en punto y coma. Estamos de regreso acá en Punto y Coma, estamos con Mariano González Solís. Gracias, Mariano, por estar acá una vez más. Estamos analizando, te quedaste antes de la pausa y nos estabas dando una estadística. Nos dijiste que en el sur de Siria y en el norte de Irak habían muchísimos cristianos. ¿Cuántos cristianos había? 1,5 millones. 1,5 millones, perfecto. Inclusive en el caso de Siria, personas que hablan aún el arameo. Ok. ¿Y son eliminados? ¿Hablaste de un porcentaje? ¿Cuántos? Por cada 5 minutos, un cristiano pierde la vida en esa zona. Mariano, por cada 5 minutos. Sí, un cristiano. Bien sea decapitado y hasta crucificado. ¿Qué está pasando? Y aparte, sus hijos, sus descendientes, su esposa son esclavizados y vendidos como objetos sexuales. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué esto no se da a conocer en las noticias? Están exterminando a los cristianos en la zona. Esto es comparado al holocausto nazi de los judíos, ahora lo tenemos en el Medio Oriente con los cristianos. Una persecución vista sin precedentes desde aquella época. Ahora, ¿comparado a eso? Comparado a eso, por supuesto. ¿Y nosotros qué estamos haciendo como país líder acá en el occidente? Nada. A tal punto, Marco, que cuando vemos 2 billones de personas refugiadas,
la mayoría no son cristianos. Ese es el otro punto. Porque esos campos que los maneja la ONU, lamentablemente los cristianos son discriminados, no los permiten estar, se alejan o se tienen que convertir forzadamente. Y entonces los refugiados que estamos recibiendo ni siquiera son cristianos, que son los que están sufriendo la persecución religiosa. Ahora, el Estado Islámico es la primera amenaza para el mundo occidental. Tú bien lo mencionaste. Aquí en Orlando asesinaron a 49 personas. Pero anteriormente a eso, asesinaron 14 personas en Estados Unidos, en San Bernardino, en California, en una clínica mental. Sí. Después actuaron en Niza, actuaron en Bangladesh, actuaron en Bruselas, y actuaron en Turquía. Y han actuado de manera solitaria en Alemania, entre otros lugares. Y en Inglaterra recientemente, a pesar que Scotland Yard está diciendo que no es un ataque religioso o de ira, ¿no? ¿Ellos han tomado fuerza, Mariano? Ellos han logrado expandirse de una manera impresionante. Son mucho más organizados que Al-Qaeda, cuentan con mucho más recursos porque tienen en su poder las refinerías de petróleo tanto de Siria como Irak y por supuesto también el petróleo de Libia. Eso los ha hecho que obtener una cantidad de dinero impresionante, aparte que han logrado formar un califato en esa zona, ¿no? Autodenominado Estado Islámico, que ahora hay que llamarlo Daesh, que es una forma despectiva para ellos, porque no debemos usar Estado Islámico de Levante, porque cuando hacemos la palabra Levante estamos incluyendo a Israel y creo que le estamos haciendo daño a Israel con ese pensamiento. Ok, yo escuché al presidente de los Estados Unidos decir que ellos habían perdido terreno, habían perdido fuerza. ¿Es verdad esto? Bueno, él nos dio un mensaje a la nación hace poco. En algunas horas de Siria. Yo lo escuché, personalmente lo escuché, presté atención y él dijo, han perdido terreno, han perdido fuerza. En el norte de Siria, en frontera con Turquía, han perdido fuerza porque el ejército turco ha entrado. Ha entrado. Pero del resto vemos que más bien, y en algunas zonas de Siria porque entraron los rusos y ciertos bombardeos que han hecho los franceses una vez que se vieron afectados por los atentados de París y posteriormente los de Niza. Pero no es suficiente para No, las redes sociales están ganando, ellos están ganando las redes sociales. Ahí adoctrinan a todos los jóvenes. Después vemos que Arabia Saudita mantiene financieramente a las mezquitas que llevan un mensaje radical en contra de Occidente. La mezquita de Matin, el joven que hizo los asesinatos aquí en Orlando, esa mezquita lleva 2 asesinos ya, 2 lobos solitarios, que uno de ellos se implosionó en Siria, matando también gente, explotándose. Y el otro, sabemos los actos que hizo. Y estamos hablando de una mezquita que no tiene ni 60 feligreses. Completamente pequeña. Exacto, lo están adoctrinando en las mezquitas radicales y lo están adoctrinando a través de las redes sociales. ¿Dentro de los Estados Unidos? Dentro de los Estados Unidos, por supuesto. Wow. Francia cada día que pasa cierra mezquitas y cierra mezquitas porque saben que el mensaje de odio. Viste recientemente en Francia como degollaron a un sacerdote de la Iglesia Católica, sí, un hombre de 80 años, sí, que hasta los propios árabes o islámicos rechazaron lo que está ocurriendo. Sí. ¿Qué está sucediendo en Venezuela? Vámonos ahora a Venezuela. Venezuela, estamos viendo hambruna, estamos viendo que están a punto de legalizar la esclavitud, estamos viendo que pasan a la frontera, ¿verdad? Y hay una desesperación por obtener alimentos, algo que nunca hemos visto en Venezuela. ¿Qué está sucediendo realmente en Venezuela? Bueno, vamos a poner primero en contexto en Venezuela y tú te vas a impactar con lo que te voy a decir. A ver. Venezuela recibe más ingresos que Perú, actualmente. ¿Que recibe más ingresos que Perú? Sí. Recibe los mismos ingresos de Colombia y Colombia tiene el doble de la población. Actualmente, hoy en día. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. ¿Cómo está el Perú? Oh, súper bien. ¿Verdad? El mayor crecimiento económico quizás de la zona. Una prosperidad no vista en años en el Perú y se perfila definitivamente a desarrollarse. Oh, sí. Y a competir de tú a tú con todos los países del Pacífico. En un comercio abierto. Así es. Sin ningún tipo de limitaciones. Así es. Muy bien. Colombia, igual. Colombia sigue expandiendo su economía, diversificando, sigue creciendo. Muy bien. El conflicto armado quizás en cualquier momento se desarme y valga la redundancia va camino y eso. entre un diálogo político, por lo menos en el Congreso. Sí. Venezuela no, se deteriora. Tiene ingresos impresionantes. Venezuela tiene ingresos actualmente de 50.000 millones de dólares. ¿Pero qué está sucediendo entonces? Y no hay ni siquiera pan, no hay ni siquiera para hacer las arepas. ¿Por qué los supermercados están vacíos? ¿Por qué la gente está desesperada? Mariano, no hay medicina. No hay medicina para los enfermos. Esta situación de Venezuela se empezó a ver en el 2012,
pero nadie la alertó. Empezaron a ver la fila y el desabastecimiento empezó a correr. Lo que ocurrió en Venezuela es que el gobierno acabó con todo el sistema de producción y distribución de alimentos. Chávez acabó con las haciendas, acabó con los semilleros de Venezuela y con los silos, acabó con todo eso. Lo expropió, lo robó. Y después, posteriormente, el sistema de distribución de las cadenas de supermercados también están en manos del gobierno. Y posteriormente, industrias manufactureras venezolanas, procesadoras, también las cerró o las expropió. Como resultado, no produce nada Venezuela. Entonces, ellos dependieron del dinero del petróleo para importar cualquier cantidad de alimentos. Entonces, ¿qué ocurrió? El precio del petróleo bajó y no alcanza, porque todo ese dinero está siendo utilizado para traer alimentos, porque la industria nacional no existe. Entonces, ellos crearon esa situación, esa crisis alimentaria. Ok, ¿qué ha pasado con la nueva Asamblea Constituyente que está liderada por la oposición? ¿No tiene la fuerza para empezar a tomar algunas decisiones en contra de todo este manejo? La Asamblea, primero, no quisieron reconocerle los candidatos indígenas que ganaron de la zona de Amazonas, por ejemplo, que curiosamente tú lo ves y son indios ellos. Sí, sí. Se ven autóctonos. Se visten como nativos, tal. sí. Así salen no en la los televisión. reconocieron. El gobierno Maduro no los reconoció y siendo de la oposición. Y ellos, de forma ilegal, Diosdado Cabello, el número 2 del gobierno Maduro, cambia el Tribunal Supremo unos días antes que la nueva Asamblea Nacional, en manos de la oposición, tomara juramento. Ese nuevo tribunal arropó completamente gente seguidores del chavismo. Okay. Y todo ahora se basa en la sala constitucional, que es la sala que puede frenar a la Asamblea Nacional. Y desconocen cualquier lineamiento. La Asamblea Nacional, por la Constitución venezolana, al tener esa supermayoría, puede legislar leyes, puede vetar leyes, inclusive puede remover ministros que tiene Maduro. Pero Maduro la ha convertido en un objeto, la ha convertido, algunos dicen que parece una asociación de vecinos con todo el respeto, ¿no?, que se merece. Ha anulado, a través de su dictador, de forma dictatorial, ha anulado un poder importante como la Asamblea. Y Maduro ahora continúa militarizando aún más el país. Tengo entendido que ya vas a un supermercado y te consigues con militares. Y todas las calles están completamente militarizadas. Y le ha otorgado a este señor padrino, ha delegado en él lo que es parte de la fuerza pública. ¿Qué no puedes hablar sobre lo que se está escuchando, que se está legalizando la esclavitud en Venezuela? Sí, pudiéramos decirlo de esa forma. Como hay problemas de abastecimiento de alimentos y medicinas, el gobierno dice que esto es por culpa de la oposición y de Estados Unidos, que están saboteando más los Siempre empresarios. le echa la culpa a Estados Unidos en todo. Sí, ¿no? Estados Unidos. Y la oposición. Ellos no asumen responsabilidad y no dicen la cantidad de miles y cientos de empresas que han sido cerradas por ellos. Entonces, el gobierno piensa que obligando a la gente a trabajar al campo, obligada, van a recuperar el aparato agrícola venezolano. Entonces han dicho que los venezolanos en este momento, a mejor estilo de la época de Che Guevara, que iban a cortar caña de azúcar, ahora los venezolanos se tienen que ir al campo a sembrar de forma obligatoria. Entonces establecieron, no sé si fue 60 días, algo así que establecieron como parámetro. Los hijos a trabajar al campo, porque el gobierno lo dijo. Exactamente, así ¿Y es. qué pasó con las universidades y todo lo demás? ¿Y el futuro? No, nada. ¿Y quién paga? Nada, no hay nada. Es voluntario todo esto. Obligatorio hacerlo. Entonces te amenazan con cárcel en caso que no lo vayas a hacer. Y yo entiendo que eso es trabajo forzado. Y trabajo forzado es un indicador de esclavitud. ¿Cómo está el sueldo mínimo en Venezuela? $20 mensuales. Igual que Cuba. Igual que Cuba. ¿Cuánto es un sueldo mínimo en Perú aproximadamente? Yo creo que está como 700 soles. Con la misma cantidad de ingresos. Creo. La población aproximada de Perú, ¿cuántas personas son? Perú tiene 30 millones de habitantes. Es decir, parecido a Venezuela. Sí. Es decir, que pudiéramos comparar las dos economías. 30 millones de habitantes. Se pudieran comparar las dos economías. Se Mismos pueden ingresos, comparar. misma cantidad de población. Sí. Pero, Y tú fíjate qué gran pero tú me diferencia. acabas de decir que Venezuela tiene muchos ingresos. Claro. El petróleo está ¿a cuánto? A 30, $40. Sí. A 1,5 millones de barriles diarios de petróleo que exporta. Es una cantidad de dinero impresionante, A pesar que está bajo. a pesar que está bajo. Antes Venezuela recibía 100.000 millones de dólares, Marco, para 30 millones de personas. ¿Dónde está todo ese dinero, Mariano? Bueno, ese dinero yo creo que está en corrupción, en mal manejo, en despilfarro. Pero a ese punto. Sí, la corrupción es impresionante.
a todo nivel. Increíble. Y la degradación política, ¿no? Unos individuos que han sido hasta señalados de narcotráfico, el gobierno venezolano. ¿Será cierto eso? Bueno, vemos el caso de unos parientes de la primera dama que están Oh, presos sí, es en Nueva verdad. York. Eso sí es una realidad. Sí, y ellos parece que han llegado a acuerdo con la fiscalía y han detallado todas las redes de narcotráfico que hay. Hablemos de Colombia, Mariano, que los minutos pasan. ¿Qué opinas sobre el acuerdo de paz? ¿Lo ves confiable? ¿Hay un descontento en el pueblo colombiano? Unos dicen que sí, otros dicen que no. El pueblo tiene que mostrar su voto en todo esto. ¿Qué opinas tú de esto? Yo voy a responder con una pregunta. A ver. ¿Hay un acuerdo de paz en Colombia? Es lo que añoran los colombianos de más de medio siglo de conflicto armado, millones Porque de es mucho personas tiempo. muertas, Es mucho tiempo. daños materiales, familias acabadas, divididas, etc. Y yo me pregunto, si van a lograr una paz en Cuba, firmada en Cuba, acordada en Cuba, ¿por qué el presidente Santos es tan impopular como Maduro? Es una buena pregunta. ¿Verdad? Si es lo que Quizás anhela el porque es pueblo un tema, colombiano. ok, quizás porque es un tema polémico. Pero si añoras la paz y un presidente lo logró, ¿por qué el pueblo no lo está apoyando? Algo pasa. Porque corrió mucha sangre, Mariano. Porque Hubieron también muchas hay- muertes, hay mucho, es una herida abierta, hay una falta de perdón increíble, hay mucho resentimiento. y no va a haber responsables de todas esas muertes. Te lo digo porque nosotros en Perú lo hemos vivido con Sendero Luminoso, el MRTA. No fue tan fácil deshacernos del terrorismo. Es una lacra. Sí, ustedes vieron con los Tupamaros, ¿fue? El Sendero grupo Luminoso. de Tupac Amaru, Sendero Luminoso, el MRTA. Y era horrible, ya lo tenían en Lima, ¿no? Lo teníamos Lleg- en Lima. Sí. Acuérdate del atentado que hubo en Miraflores, Pero el en la principal líder de ellos, famosa calle Tarata, que eso fue en el centro turístico de Lima. Eso pero fue terrible. el principal cabecilla está preso. Está preso. Los líderes de la guerrilla colombiana. Están presos. los Ah, pre- bueno, los Ahí líderes. está, van a ir al Congreso de Colombia. Bueno, pero es que este grupo de Colombia versus lo que es Perú, tomando el ejemplo de Perú, ¿verdad? Es mucho más antiguo, mucho más organizado. Sí, es narcotráfico guerrilla. también. Es Está, narcotráfico. bueno, en el Perú también, pero esta gente Sí, está esto mucho es, más bueno, organizada. considerado el grupo de Perú. terrorista, ¿no? Es el número uno. Sí. Imagínate. Es la organización terrorista número 1, dicen. Entonces, yo no veo mal hacer la paz con ellos. Claro. El problema es a qué precio vamos a hacer la paz. Voy a hacer la paz contigo, perfecto. Pero vamos a sentarnos a negociar. ¿Qué crees tú de esas negociaciones? Yo hay un factor que veo. Primero, que se han establecido unos juicios para todas esas personas que cometieron crímenes contra la humanidad. Me refiero a la FARC. Ahí hubo secuestro, hubo extorsión, hubo aniquilamiento, hubo cualquier cantidad de perversión Ok. por parte de esta gente. Está también el caso de narcotráfico de ellos. Entonces, como de la noche a la mañana, tú me vas a decir, no, ellos van al Congreso y pueden ser electos por el pueblo. Así es. Es decir, el pueblo va a tener que votar por unos delincuentes, por unos terroristas. Bueno, el que vote, ¿no? Bueno, pero tú sabes cómo son nuestras naciones. Cae la economía un poco, hay desánimo, un populista trae un mensaje equivocado y llega al poder. ¿Tú crees que eso va a suceder? Como venezolano, mi respuesta sería que sí. Eso es lo que vivimos en Venezuela. Cayó la economía, entró un Bueno, populista. pero entendemos que el colombiano es una persona inteligente, ¿no? Un ciudadano colombiano y va a saber votar, ¿no? Sí, pero hoy en día con los medios se puede engañar. Y el populismo está presente en Bolivia, está presente en Ecuador, está presente en Nicaragua. Y varios países de Europa han caído también en eso. ¿Cómo ves a Argentina en este nuevo tiempo? Macri, Mauricio Macri, el hombre que rompió el peronismo y el hombre que de alguna manera salió de los partidos tradicionales. Tiene un reto, Ha hecho un cambio tremendo. un reto impresionante. Entre ellos se atrevió a negociar con los banqueros, los famosos fondos buitres, Así es. que no es más que un collector, como le dicen aquí en Estados Unidos, un cobrador, que tiene una deuda de una persona y le dice, bueno, yo te voy a pagar para que mi reporte de crédito mejore. Y eso fue lo que hizo Macri. Claro. Sentarse con a que compró la deuda argentina a un precio muy bajo y por supuesto quiere una buena cantidad de dinero. Pero eso, el negociar allí, que lo hizo de una manera valiente, responsable, Oh, sí, sí. asumiendo los compromisos de un país Asumiendo los que no eran de él, los asumió, No. pero eso le el abre, gobierno pasado. eso abre la oportunidad de que vuelva otra vez a Argentina a Exacto. acceder a los mercados Le da financieros. una perspectiva diferente. Correcto. ¿Cómo ves a nuestro querido país, el Perú?
a mi país. Yo admiro el Perú, admiro. ¿Qué Tú te sabes que pareció sí. la nueva elección con el presidente ahora, ya no es electo, sino el presidente actual, Pedro Pablo Kuczynski? Oye, estaba leyendo que familias intelectuales, de personas muy preparadas, de sus padres, todos ellos en sí. Yo creo que sí, es un hombre, un hombre conciliador, un hombre parco, un hombre Sí. que yo creo que no se va a dejar llevar por las emociones y que creo que a su vez va a continuar esta senda de crecimiento democrático, de crecimiento de valores y sobre todo ahora él quiere fortalecer aún más la política y la economía del Perú. Qué bueno, qué bueno. Algunas palabras finales, sobre todo para lo que está sucediendo acá. Volvemos a la política estadounidense. Algunas motivaciones, algunas palabras que quieras decirnos al televidente. Claro, en primer término, vuelvo al principio del programa. Ujú. Estados Unidos tiene un potencial, Estados Unidos es un país emprendedor. De aquí han salido la mayor cantidad de avances a nivel mundial, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista material, desde el punto de vista médico, todo ha salido de esta nación. Yo creo que Estados Unidos tiene un compromiso ante el mundo. Estados Unidos tiene que liderizar los mismos derechos humanos y las libertades. Estados Unidos no puede entregar a una Rusia, a una China que sean los próximos que van a liderar el planeta, porque Imagínate. sabemos qué legado pueden dejar esos regímenes. Así es. Sí, yo creo que estamos pasando momentos difíciles, pero muchas veces, definitivamente, de esos momentos difíciles se saca la fortaleza. Claro Y bueno, que y sí. quiero terminar dándote las gracias a ti, a tu familia, a todo el equipo tuyo de producción. Gracias, y Mariano, un honor felicitarte al siempre. mismo tiempo porque estás rompiendo fronteras. Así es, Barreras. estamos saliendo ya por otras cadenas. Gracias, Mariano. Síganlo. Como siempre, muchas gracias. Muy bien, entra y visítanos, déjanos tus comentarios. Estamos en www.icomareino.com. Ahora mismo en el cintillo del televisor está saliendo nuestro número telefónico. Queremos saber de ti. Tú sabes que hemos traído ya muchos programas, episodios, testimonios y también temas de actualidad, como ahora que hemos analizado un poco la política. El cristiano no debe estar oculto a la política. ¿Es verdad, Mariano, o no? ¿Es correcto? Sí, no debe estar oculto. Así En que, Dios confiamos. Así es, en Dios confiamos. Por eso es que traemos, te exponemos nuestro punto de vista y traemos gente como Mariano que nos hace un análisis. Visítanos en nuestra página. Yo te invito a que te hagas socio de nuestro ministerio. Tú puedes entrar a nuestra página, la hemos remodelado por completo. Hay una opción para ofrendar. Si tú quieres hacerte socio, entra. Si está en tu corazón, Dios pone en tu corazón contribuirnos con algo, necesitamos poder expandernos. Ya lo estamos haciendo, estamos saliendo en otras cadenas de televisión, pero queremos que este programa se difunde por el mundo entero. Así que te estamos dando esa opción para que si tú sientes, vuelvo y repito, en tu corazón, puedas ofrendarnos, puedes hacerlo en forma mensual, lo que tú sientas en tu corazón hacerlo, o puedes hacerlo en forma única con el sistema de PayPal. Así que muchas gracias, será hasta una próxima edición de Punto y Coma. Dios te bendiga.